Somos Javerim, un magazine judío mesiánico que tiene como objetivos revelar al Mashiach Yeshua y acercarnos a las raíces hebreas de la fe. Conducido por el licenciado Marcelo Stern. Hacete amigo. Shalom amigos, ¿cómo están? Laila Tov, muy buenas noches, bienvenidos. Bruhim Habayim se dice en hebreo, bienvenidos. Vamos a aprender unas palabritas nuevas. Estamos transmitiendo aquí en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, Radio Eticar, estos hermosos estudios que quedan en el barrio de Almagro, al mundo, ¿sí? A todo lo que es Argentina, también países del exterior y principalmente a todo lo que es habla hispana. En este programa que dimos en llamar Somos Javerim, Somos Amigos, segunda temporada. Bien, no estoy solo, este es un programa judío-mesiánico donde honramos y transmitimos el mensaje del Mashiach Yeshua y me acompaña, como todas las noches, en este caso, el periodista y amigo Pablo Buldao. Shalom, Marce, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches para vos, para toda la audiencia, un honor, un placer, una gran satisfacción estar compartiendo una vez más el micrófono junto a vos y a todos ustedes, ¿no? Bien, y como toda esta segunda temporada, en la operación técnica, como siempre, Pablo Daniel Ganagoski, un amigo de toda la vida, acá nos hace un saludito, nos da un ok, está haciendo un muy buen trabajo, así que vamos a comenzar ya entonces comunicando, Pablo, para toda nuestra audiencia, cuáles son las vías de comunicación de este programa. Bien, Marce, entonces lo vamos a decir una vez más, que tenemos un correo electrónico, que es el Javerim Comunidad, ahí lo intenté decirlo de memoria, no me salió, comunidadjaverimtovim@gmail.com. Después tenemos el YouTube, al cual se pueden suscribir de manera gratuita, que es Comunidad Javerim Tovim, y tenemos el grupo de WhatsApp de Javerim Tovim, bien digo, y los miembros... Más 54 911 4187 6222. Ese es el WhatsApp para que se puedan comunicar todos, pero también tenemos el grupo de WhatsApp de los que son de la comunidad Javerim Tovim, ¿no? Exactamente. Ahí está. Así que todos aquellos que quieran ya nos pueden ir mandando mensajitos, vamos a ir seguramente diciéndolos al aire. Un saludo muy especial, obviamente, a toda la gente de la comunidad. Un gran abrazo, ya son grandes amigos, hay algunos que están hace varios años ya en la comunidad, otros se fueron sumando en el último tiempo, todas personas muy espirituales, muy del Señor, y la verdad que es un placer compartir con todos ellos cada reunión que hacemos. Entonces vamos a explicar brevemente, ¿sí?, qué es esto de la comunidad Javerim Tovim, por lo menos las reuniones principales, que son, en principio, Pablo, los viernes 19:30 horas, por Zoom, los Kabbalah Shabbat, ¿sí? Así es, por Zoom. Bueno, tenemos ya en la modalidad Zoom 2 años y unas monedas. Sí, habíamos comenzado con la modalidad presencial en mi propia casa, sí. Luego con el inicio de la pandemia empezamos a utilizar el Zoom y eso hizo que se sumara gente no solo de Buenos Aires y de Argentina, sino de muchísimas naciones de Hispanoamérica, prácticamente todos los países. Así es, se disparó de una manera increíble, gracias al Señor. Y hoy tenemos algo que es impensado en aquel momento, pero sí, gente de todos los países. Aún de otros continentes, ¿no? Como Vivi de España, Mallorca, como Carlos de Sydney, Australia, que siempre los mencionamos, un saludo para ambos. Sí. Hemos hablado hace poquito, yo hablé con una persona de Irlanda, ¿sí?, interesada en la comunidad. Dijo que, bueno, más adelante ahora está con una mudanza, se iba a mudar de país inclusive, pero está muy interesada en sumarse. Y bueno, gracias a Dios seguimos creciendo cada semana. Lo mismo de Rumania, de Israel. Janina de Rumania en su momento, una rumana que hablaba español porque aprendió mirando telenovelas mexicanas en Rumania, una locura. Sí.
bueno, cosas que el Señor nada más puede hacer, ¿no? Exactamente. Bueno, en estas reuniones lo que hacemos es las brajot de las velas, del vino, del jalá. Compartimos temas de alabanza y oración en hebreo y en español para que todos lo puedan entender. Una enseñanza de aproximadamente media hora de la palabra del Señor, con la bajada que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos plantea para ese momento. Varias de las reflexiones las doy yo. Hace este año, en realidad, empezaste vos también, Pablo, a predicar, a enseñar. Sí, de a poquito, bueno, lo voy haciendo bien, me parece. Sí. Bueno, vos ahí sos un hombre que la tiene muy clara. No, bueno, acá el que la tiene clara es el Señor, después Sí, somos todos aprendices. Sí, yo lo voy haciendo de a poquito, dando mis primeros pasos. Sí, que ya van un par de meses, ¿no?, que estás predicando. Y desde enero. Enero, bien. Sí. Sí, estamos en mayo, así que ya son un par de meses. Cuando arrancó el año, ahí me sumé. Bien, después, bueno, creo que compartimos luego la reflexión, para mi gusto, el momento más lindo del Zoom, que es el intercambio de opiniones, donde todos los integrantes de esa noche pueden hacer preguntas, comentarios, consultas, y realmente es un sitio en el cual crecemos mucho escuchando a los demás, ¿no? Sí, porque se da en un marco de amistad, una charla amena. Bueno, nos vamos sacando dudas entre los mismos hermanos y amigos. De hecho, el otro día Pedro agradeció tener ese espacio donde todos pueden opinar. No es algo tan habitual en las congregaciones, son en las iglesias donde generalmente se escucha un pastor, un predicador, un líder y queda ahí, ¿sí? Sí, acá lo hacemos casi de igual a igual, ¿no? Exactamente. Bueno, y después tenemos también, entre varias actividades más, la Escuela de Madrijim, la Escuela de Líderes, que arrancamos ahora unas 3 semanas aproximadamente, también el segundo año, con las personas que el Señor va llamando, ya una formación un poco más sustentosa, por decirlo de alguna manera, un nivel un poco más alto, y preparando a los futuros líderes propios que formamos en la comunidad Javerín Tobín, que vos sos un ejemplo, Pablo, estás sirviendo ya al Señor, bueno, aquí en la radio como periodista, con los talentos que el Señor te ha dado en esa profesión, y también enseñando la palabra como acabamos de decir. Claro, y también, bueno, es una modalidad muy similar a la de los Kabbalah Shabbat, donde después de la enseñanza que das vos, Marce, también se puede charlar, hacer preguntas, sacarnos dudas, despejarnos de... Es como una clase, es un instituto bíblico de alguna manera, pero bueno, para formar líderes. Exacto, de igual a igual y con mucho entusiasmo de parte de todos los hermanos. Sí, con mucha participación activa, eso es algo que a mí me pone muy contento, se ve a la gente muy comprometida, con muchas ganas de aprender. También es un espacio donde todos aprendemos en simultáneo y realmente es un placer ver a gente de la comunidad tan comprometida con esto de aprender sobre lo que es el liderazgo, tomando como modelo obviamente a Yeshua y también distintos líderes que hay en la palabra, ¿no? Amén. De todos ellos algo se puede aprender y a veces se aprende lo que no hay que hacer también, porque también han cometido errores. De todo se aprende, ¿no? Exactamente. Es más, hasta hay gente que dice que se aprenden más cosas de los que hacen las cosas mal, ¿no? O sea, se aprende más lo que no hay que hacer. O sea, sirve todo. Bueno, el error, si lo modificás y lo capitalizás para bien, es una gran oportunidad para aprender y crecer, como son las crisis. Uno puede quedar estancado o puede decidir, tengo que cambiar lo que tengo que cambiar, y así avanzar y da un gran crecimiento. Amén. Así que bueno, hoy vamos a tocar una temática, hoy no vamos a tener llamada de entrevistado ni testimonio personal o vía llamada telefónica, porque decidimos tocar un tema muy profundo, que realmente y lamentablemente en la mayoría de las iglesias cristianas y aún en los ministerios judío-mesiánicos prácticamente no se toca o no se toca en profundidad. Y cuando dé el título del tema, creo que muchos van a entender de qué estamos hablando. El título de la temática que vamos a tratar hoy es ¿por qué muchos judíos no aceptan a Yeshua? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Interesante, ¿no? Sí. De hecho, es una contraposición. Hay mucha gente a veces en la comunidad y hemos dado Zoom sobre capacitaciones de cómo predicarle al pueblo judío sobre Yeshua, que tiene su técnica. Pero digamos, si hoy analizamos por contraposición por qué no lo aceptan, es más fácil entender qué tengo que hacer para que sí lo acepten. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, sí. Interesante el tema, da para mucho y bueno. Un tema que seguramente estaremos desarrollando a lo largo del año en distintos tópicos nuevamente y probablemente también en algún Zoom de Kabbalah Shabbat o en algún Zoom especial, como a veces hacemos en la comunidad, sobre este tipo de temáticas. Sí, es un tema que da para hablar largo y tendido. Sí, y más en una comunidad judío-mesiánica, ¿no? Donde sí o sí hay que saber estos aspectos y estas temáticas. Así es. Bien, si te parece, vamos a ir a un tema musical, algo muy vinculado a la música y la cultura al pueblo judío. En este caso vamos a escuchar una canción, yo no sé si la conoces o no, quizás al escucharla puede ser que la hayas ya escuchado alguna vez. Se llama Ani Yehudi, en hebreo soy judío. El título no, pero veremos si cuando lo escuche.
Bueno, es una canción en hebreo, Sí. a disfrutar del idioma del Señor, ¿sí? Sí. Vamos entonces, cuando lo disponga nuestro operador Pablo Balagowski, con este tema, tanda musical, primera de este programa, Ani Yehudi, soy judío. אני יהודי. כששואל את עצמי מי אני קצת ספרדי, קצת אשכנזי, קצת ישראלי, טיפה גלותי. אני אולי דתי ואולי חילוני, אבל ביני לביני אני יהודי, וזה ייחודי. לא טוב יותר מהאחר, לא רע יותר, פשוט יהודי. לפעמים חייל, לפעמים תלמיד, יש לי המון עבר וגם רואה עתיד. לפעמים מתנגד ולפעמים חסיד, אולי גשמי אולי רוחני, אבל תמיד תמיד אני יהודי, וזה יהודי. לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר, פשוט יהודי. פתאום חזרתי מרחוק, שנוכל להיות כאן ביחד, שיהיה לי בטוח שאבוא מצחוק, שנוכל לחיות בנחת ללא פחד, כי אני יהודי, זה ייחודי. לא טוב יותר מהאחר, לא רע יותר, פשוט שום דבר לא יצליח לשבור אותי אחי, הנשמה שלי היא חלק מאור עליון נצחי לתקן את העולם, זוהי מהותי, נולדתי ככה, אני יהודי. יהודי כמו בשאר הדתות, יש לי חגים, שבתות, מנהגים ומצוות, מזל טוב. למרות שכל אחד בטוח בצדקתו, בסוף כולנו יהודים לפני כיסא כבודו. משנאת חינם, אוהב את עצמי ואוהב את העם, הייתי פה ושם ובכל העולם, יש לי שתי דעות, דעה של משנה וגם דעה שלישית, כי אני יהודי וזה ייחודי. לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר, פשוט יהודי. Bien amigos, segundo bloque de Somos Jabrín, Somos Amigos, este programa judío mesiánico que hacemos con tanto amor para toda la gente de la comunidad Jabrín Tobim y para todos aquellos que se quieran sumar a nuestra comunidad. Así que justamente para que puedan llamarnos, mandar mensajes, les vamos a pasar a continuación a través de Pablo Buldao cuáles son las vías de comunicación de este programa. Bien, Marce, por el correo electrónico se pueden comunicar a comunidadjaverintorim@gmail.com, por nuestro canal de YouTube al que se pueden suscribir de manera gratuita. Su dirección es Comunidad Javerim Tobim, y también tenemos el WhatsApp, cuyo número es +54 911 41 87 6222. Bien, Pablo, bueno, como anticipamos en el primer bloque, vamos a hablar del tópico de la temática que elegimos para el día de hoy. Un tema fuerte, un tema profundo y, como acabamos de decir, pocas veces tratado en las iglesias cristianas evangélicas, en los ministerios aún judío-mesiánicos, que es ¿por qué muchos judíos no aceptan a Yeshua?
¿sí? Bien. Cuando la palabra dice que el Señor prometió que va a salvar a un remanente fiel escogido por gracia. O sea, esa promesa está. Sí. Entonces, si bien vamos a nuestros propios testimonios de vida, acá tenemos vos y yo, dos judíos que creemos en Yeshua y lo hemos aceptado. Sin embargo, cuesta, ¿sí? Cuando alguien le tiene que predicar, por distintos motivos, a veces no saben cómo hacerlo. Hay motivos bíblicos, por lo cual también el pueblo judío no se acerca en gran cantidad todavía en Yeshua. Entonces, si te parece, yo te voy a ir nombrando algunos ítems de a uno y lo vamos a ir analizando, tanto Dale. desde la perspectiva que tenemos nosotros como judíos, por haber aceptado a Yeshua y saber lo que cuesta, porque también en algún momento no creíamos en él, y a su vez justificando algunos de los ítems con la palabra del Señor, que es el sustento que avala la verdad que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, vamos con el primer punto, que es, el Señor mismo puso un velo. Sí. ¿Sí? La palabra habla de que el Señor, Adonai, Hashem, Elohim, puso un velo en el pueblo judío. Y vamos a dar el sustento bíblico, que en este caso está la palabra en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículos, vamos a leer del 14 al 17. 2 Corintios 3, versículos 14 al 17. Y dice así: pero el entendimiento de ellos fue embotado, porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del viejo pacto, lo que sería la Torá y el Tanaj, permanece el mismo velo no descorrido que en el Mashiach se desvanece, y aún hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, mirá qué dato interesante, hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. O sea, queda a entender este pasaje. Sí. Antes, Marce, Sí, Pablo. acotemos que el que está escribiendo esto es nada menos que Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, Sí, la mezcla de componentes. el conocido como el apóstol Pablo. Exacto. Judío entre los judíos, Sí. uno de los más reconocidos judíos de todos los tiempos. Criado a los pies de Gamaliel. Por eso, es un judío que está escribiendo esto, Sí. en su carta a los O Corintios. sea, un conocedor, un idóneo del tema. ¿sí? Sí, y un conocedor de la Torá, pero a ultranza. Así Bien. que, Ahora, el tema cuál es, que vamos a la primera conclusión. Hay muchos judíos que no aceptan a Yeshua porque todavía ese velo no ha sido corrido por el mismo Señor. O sea, eso se comprende. Sí. Acá no hay errores ni de personas, ni de estrategias de evangelismo al judío, ni nada por el estilo. Hay un dato bíblico que es, muchos judíos no aceptan al Señor porque el mismo Señor colocó un velo que Él mismo de a poco lo va a ir corriendo. sí, el Señor determinó que fuera así. Exactamente. Eso ya está escrito, está estipulado y está sucediendo. Y es inevitable. Sí, Bien, si te parece, vamos a un segundo punto entonces. sí. Repetimos la pregunta. ¿Por qué muchos judíos no aceptan a Yeshua? El segundo punto es que ha acontecido un endurecimiento en parte del pueblo judío. Sí, Esto tiene que ver con los tiempos proféticos, sí. con los tiempos bíblicos. Que esto lo dice también el apóstol Pablo, ¿no? Exactamente. En este caso lo dice en el libro de Romanos. Y voy a compartir los pasajes que sustentan esta idea. Estamos entonces en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 27. Romanos 11, versículos, ya se los digo, 25 al 27. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento parcial, ¿sí? Aquí está la palabra clave, ha sobrevenido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, los no judíos, Sí, los goim, las naciones, como se dice en hebreo. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Aclaremos que aquí está hablando de judíos y gentiles juntos, Sí. que aceptaron a Yeshua, el Israel celestial. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Entonces, este tiene que ver, este motivo por el cual los judíos, muchos de ellos no aceptan a Yeshua, porque hay un endurecimiento parcial y los tiempos proféticos se tienen que cumplir. exacto. Ahora, estamos viviendo ese tiempo, Sí, ¿sí? Que es el que gran cantidad de pueblo gentil, los no judíos, ya han aceptado a Yeshua o ya han sido predicados. sí, Por lo tanto, ahí sí hay, a ver si coincidís conmigo, Pablo, hay
una profecía que se está cumpliendo, que es inevitable que se cumpla, hay un endurecimiento parcial, pero también nosotros ahí sí tenemos una parte más activa, que es la de predicarles igual. Sí. Porque hay que predicarle a los gentiles, que gran parte ya ha sido predicada, ir al pueblo judío para ese remanente acepte al Señor. Ahí sí nosotros tenemos una acción que puede hacer que la historia se vaya completando como se tiene que completar. Sí, tenemos algo para hacer. Exacto. Algo que hacer. Exacto. En el caso del velo, no. El velo lo corre el Señor. Sí. Acá no. Acá nosotros tenemos una parte que podemos hacer de manera activa. Sí, una misión. Exactamente. Bien, vamos a un tercer punto. ¿Por qué muchos judíos no aceptan a Yeshua? Y esto es algo triste realmente. Sí. Y es una verdad escritural. Porque nadie les predica. Sí. Casi nadie les predica, vamos a decir. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Sí. Y eso es realmente triste. Porque nos llenamos todos la boca hablando de que amamos al pueblo judío, que queremos que sean salvos. ¿Y qué hacemos para que eso pase? Sí. Nadie les predica y hay que ver la causa por la que no se les predica. Tal vez haya un desinterés, tal vez haya un desconocimiento de cómo hacerlo, tal vez haya prejuicios pensando, no, si es judío no va a querer saber nada. O sea, ahí se abren un montón de posibilidades. Bueno, ¿no? vas a ver, Pablo, que en el desarrollo de los ítems se plantean algunas de estas cuestiones. Sí. ¿Cuáles son los motivos por el cual mucha gente no les predica? Pero la realidad es que somos responsables es un pecado por omisión. Sí. Si tenemos que hacer algo que no hacemos. ¿Se entiende? Bien, justamente vamos a vincular el tercer ítem ahora con el cuarto. ¿Por qué nuevamente muchos judíos no aceptan a Yeshua? Y el cuarto ítem dice, por el mito de que todos los judíos son expertos en la Torá. Ahí está. Hay un pensamiento de que la gente cree que todos los judíos, o gran parte de los judíos, son expertos en la Torá. Sí. Y eso no es real, Pablo. No, el judío promedio te diría que de la Torá sabe hasta cierto punto. Poco. ¿No? Poco y nada, porque me baso en mi propia Nuestra experiencia. Claro. Claro, y los ámbitos que nos movemos. de haber tratado yo mismo desde muy chico con muchísimos judíos que estaban en mis mismas condiciones, ¿no? Es más, es bíblico que luego de la dispersión del pueblo judío por tantas desobediencias, que el Señor termina dispersando a distintas naciones, y hoy tenemos judíos en casi todas las naciones del planeta, en algunos países más que en otros, se ha perdido, el pueblo judío se ha mimetizado con otras culturas, con otros pueblos, con otras creencias. Hoy tenés judíos agnósticos, tenés judíos ateos, judíos que celebran solamente las fiestas, que conocen hasta ahí algo de Pesaj, de Rosh Hashanah tradicionalmente, y Yom Kippur, y no mucho más que eso. Sí, ese es el judío promedio. Ese es el judío promedio. No es el judío que lee la Torá, que se preocupa por cumplir los mandamientos. Bien, tenemos un pequeño grupo que son los ortodoxos, que debería ser una especie de los fariseos en la antigüedad, que sí, conocen de memoria la Torá, obviamente no tienen la revelación de Yeshua, no tienen al Ruach HaKodesh, pero sí se esfuerzan y es hermoso. Claro. Cuando uno ve un judío tan esforzado en guardar realmente los mandamientos, a veces se van al otro extremo. O sea, crean reglas que ni siquiera están escritas y son esclavos de esas reglas. ¿Sí? Claro. Y ese no es el judío promedio. Claro que no. Es un grupo. Es un pequeño grupo minúsculo, aún en Israel. Yo estuve, ya lo he dicho varias veces, en el año 89, 2 meses, en Plan Tapuz, Plan Naranja, un mes paseando por todo el país con un grupo de chicos y chicas, jovencitos, teníamos 18 años, y un mes viviendo en un kibutz, en una granja agrícola. Y la mayoría de los judíos tienen muy poco conocimiento de la Torá. De hecho, lo hemos dicho acá alguna vez, Tel Aviv es la capital gay del mundo. O sea, llegó a un nivel de perversión cuando son todos judíos prácticamente los que viven ahí. Y sí. Entonces, a veces pasa que la gente no judía, cristiana, mayormente, tiene ese pensamiento, ese mito, no puedo acercarme al judío porque yo sé poco de la palabra. Ahí está. Porque me va a dar vuelta cuando lo enfrente y le hable. Cuando realmente no es al revés. La mayoría de la gente cristiana o judío mesiánica sabe mucho más de la palabra, de Torá, de Tanaj y aún del Brit Hadashah, que los judíos casi no lo conocen, que la media del pueblo judío mundial, no solo en Argentina. ¿Sí? Sí. Y nos podemos remitir a nuestras propias familias. De hecho, lo tenemos acá a Pablo Balowski, yo lo conozco también. ¿Cuánto sabe hoy de judaísmo, Pablo? Lo digo, poco. ¿Sí? Lo que quizás se acuerda de la primaria, algunas palabras en hebreo, porque hicimos juntos el Enoto Colegio, la escuela primaria hebrea, y ahí murió. Sí. Y después, colegio laico, formación, que no está mal.
Sí. pero se ha perdido la cultura y se ha perdido la enseñanza de la Torá. Ujú. Los judíos, pocos que conocen de la Torá, fueron porque por su cuenta estuvieron indagando, buscando o buscaron algún lugar donde hacerlo. Pero es un grupo minúsculo. Así es. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que animarse a predicarle al pueblo judío. Sí. ¿Sí? Porque si vos vas con el Señor y con Yeshua, el Ruach HaKodesh, la misma palabra dice que el Señor va a poner palabra en tu boca. Amén. Y esa palabra tiene poder, lo que declaramos tiene poder. Amén. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a un quinto ítem. En este caso, volvemos a la pregunta. ¿Por qué muchos judíos no aceptan a Yeshua? Este tema lo hemos tratado varias veces y en particular, bueno, vos sabés, Pablo, yo he hecho enseñanzas aún en lugares donde fui invitado. En la congregación mesiánica del pastor Sergio Quintana, en la congregación del pastor, en la iglesia cristiana evangélica del pastor Daniel Walter, hablando de la falta de identificación. Sí. O sea, no se genera tenemos un Mesías judío, un Mashiach, Yeshua, que es judío. No se genera identificación. Y este punto me parece es clave. Yo creo que es uno de los más importantes. Sí, es fuertísimo. Y uno de Sí. los menos trabajados Sí, para porque superarlo. más que no se genera identificación, yo te diría, Marce, que la identificación que tenía Yeshua, la identificación judía que tenía Yeshua, se le fue quitando muy de a poco, gradualmente, hasta llegar al Jesucristo grecorromano Sí, que tenemos hoy. a estos tiempos donde vemos al Jesucristo grecorromano. Y así, obviamente, hay una barrera que el judío promedio, esa barrera impide que el judío promedio se acerque a Yeshua, al Mashiach, ¿no? Esa falta de identificación, esa identificación que se le fue quitando a través de los siglos. Sí, pero bueno, justamente es importante que esto que digamos lo tomemos con sustento de la palabra, ¿sí? Con la palabra del Señor. Así es. Entonces, vamos a ver que esto está escrito, que iba a pasar. Vamos a ir lo anticipó el apóstol Pablo, cuál es la estrategia para alcanzar al pueblo judío y generar identificación. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9, vamos a leer en este caso versículos 20 al 22. Te vas a dar cuenta, Pablo, que cuando uno lo lee de corrido parece un trabalenguas, pero después la explicación es muy sencilla y en pocas palabras vamos a resumir estos pasajes. Dice, es decir, esto dice el apóstol Pablo, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, que es la Torá, como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley del Mesías, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me hice de todo, para de alguna manera salvar a algunos. Sí, o sea que él se identificó con cada grupo. Él dice de manera fácil, vamos a resumirlo, con el judío soy judío, con el griego soy griego. Ahí está. Con el gentil soy gentil. Y yo suelo agregar, con el chabón soy chabón. Sí. Si yo tengo que ir a la calle, vamos a decir, chabón es el lunfardo para la gente que es de otras naciones. Respetuosamente, sí. Sí, es una forma de decir el jovencito, el muchacho. Entonces, un poco también uno lo asocia a los que están tomando una cerveza en la calle, así que están un poco de parranda, digamos. Sí. Entonces, si a mí me llama la atención cómo arranca diciendo el pasaje en el versículo 20. Es decir, a los judíos me hice como judío Sí. para ganarlo. ¿Por qué el apóstol Pablo, que ya era judío, dice me hice judío? Si él ya es judío. Sí. ¿Por qué te está diciendo me tengo que comportar como judío? Ujú. Porque si no, no me van a recibir el mensaje. Ahí está. ¿Sí? No hay otra explicación. Si él ya es judío, pues dice me hice judío. Sí. Y después que dice, y me hago gentil a los gentiles. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Entonces, él mismo está dando la estrategia correcta. Si yo quiero alcanzar al pueblo judío con Yeshua, tengo que mostrar la identidad judía del Mesías y comportarme como judío y dar ese mensaje. Porque Yeshua nació, vivió y murió como judío. Sí. Le ha robado al enemigo durante más de 2000 años su identidad judaica. ¿Y quién hacía eso el enemigo? ¿Qué pasó en el Holocausto, en la Shoah, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué le hacían a los judíos para desmoralizarlos totalmente? Les quitaban el nombre y le ponían la marquita, Sí. con los numeritos. Ujú. Cuando vos te roban la identidad, ya tenés prácticamente la batalla perdida, o la guerra perdida. Entonces, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios volver a recuperar esa identidad y restaurarla al Mesías, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Conociendo la cultura, conociendo el pueblo, escudriñando la palabra, yendo a las fuentes originales, que es lo que siempre tratamos de enseñar Sí. humildemente desde aquí, desde Somos Javirim y desde la comunidad Sí, Javirim. claro, lamentablemente no se puede volver el tiempo atrás y retroceder 2020 años y que la gente vea por sí misma como
cómo se dieron los acontecimientos ahí al pie de la cruz, ¿no? Pero sí nosotros podemos contribuir, aportar un granito de arena como para que la gente se entere de qué fue lo que pasó, ¿no? Exactamente. Bueno, nos quedan algunos puntos más, vamos a desarrollar uno más y después ya un nuevo tema musical para la segunda tanda y seguiremos desarrollando en el último bloque estas temáticas tan importantes y profundas, ¿sí? Sí, sí. El punto, en este caso, sería el sexto ítem: ¿por qué muchos judíos no aceptan a Yeshua? Y este ítem consiste en que la falta de precisión en el mensaje bíblico y de la terminología adecuada. Un poquito lo estamos desarrollando ahora. No hay exactitud en el mensaje que se da. Tenemos un Mesías que se llama Yeshua, que la palabra dice, hay un nombre sobre todo nombre, no hay ni dos ni tres. Si habría dos o tres, podríamos decir Jesús, Jesucristo, que son transliteraciones o transformaciones greco-romanas. Pero dice que hay uno. Y ese único nombre es Yeshua, que dice salvación. ¿Por qué entonces usamos otros nombres? O se usan, yo ya no lo uso más hace años. Sí. ¿Por qué las reuniones, los cultos en las iglesias se hacen los domingos, cuando la palabra estableció que el único día de reunión congregacional es el Shabbat? Yeshua se reunía en Shabbat, enseñaba Torah en Shabbat, en los templos, y después en la semana también. El apóstol Pablo iba a los templos en Shabbat a congregar. Ese modelo nunca cambió. La palabra dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si no enseñamos precisión, obviamente que el pueblo judío no lo va a aceptar. Porque el pueblo judío sí sabe que el día de reunión es el Shabbat. Sí, yo te digo una cosa. No existe templo judío que se reúnan en una reunión un domingo, claro, o un lunes o un martes. Vos vas y vos le hablás a un judío de Yeshua y le decís, mira, sí, pero nosotros congregamos los domingos, ¿eh? ¿Y cómo va a reaccionar esa persona, el judío al que le estás hablando? Pésimo, pero aparte tenemos que Sí. saber por qué. Sí. El tema del domingo, vos lo sabés muy bien, Pablo, nace con Constantino, Sí. ¿sí? Que agrega a todos los santos, funda, entre otras cuestiones, la Iglesia Católica, y a partir de ahí se grecorromanizó todo el mensaje, que fue una movida política, económica y religiosa, estratégica, porque él quería quedar bien con todos, Sí. para poder gobernarlos mejor. Hecha además, y este dato no es menor, en un marco de profundo antisemitismo, ¿no? Sí, totalmente. Ese dato, Ya lo hemos visto con todos los Sí. aquellos obispos, curas que canonizó la Iglesia, muchos de ellos totalmente antisemitas. Ahí está. Que Bueno. eran tomados como referentes y hasta el día de hoy considerando grandes líderes. Y bueno, esos son los que hicieron el canon de la Biblia que conocemos hoy en día. Esos son los que dijeron, bueno, este texto va, este no. Le dieron un perfil totalmente diferente a lo que era el viejo Brit Hadashah, no el viejo, el Brit Hadashah que sigue estando en vigencia. Exactamente. Pero bueno, vamos a dar un fundamento bíblico a este ítem que estamos dando, que es Sí. la falta de precisión en el mensaje y de la terminología adecuada. Hay un pasaje muy interesante que es cuando en el libro de Hechos, Apolos, Sí, bueno, justamente como es el nombre de mi perrito, ¿sí? ahí está. Él es Apolo en este caso. Un poco se lo puse en homenaje a este hombre que era un judío que le predicaba a los judíos, contemporáneo del apóstol Pablo. Él llega a Éfeso y lo toman aparte Priscila y Aquila, ¿sí? Que eran dos judíos que fabricaban tiendas. Y vamos a anotar lo que dice la palabra con respecto a la precisión y la exactitud. Dice, estamos en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 26. Sí, Llegó entonces a Éfeso un cierto judío de nombre Apolos, de origen alejandrino, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y como era de ferviente espíritu, hablaba y enseñaba con esmero las cosas acerca de Yeshua, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga, en los templos judíos, pero al oírlo Priscila y Aquila le tomaron aparte y le explicaron cómo. Y le explicaron más exactamente el camino, con exactitud. sí. La palabra dice que él era un varón ilustre, él conocía la palabra, pero ellos le dijeron, mirá, lo que vos sabés hay que agregarle más exactitud, le falta precisión. Sí. Entonces, esa es una de las claves para alcanzar al pueblo judío, tener exactitud en el mensaje, Sí. ¿sí? Porque estamos hablando de un pueblo que si bien se alejó bastante en su mayoría de la Torá, fueron criados con la Torá y vienen de todos sus ancestros y antepasados, y que es un pueblo muy celoso de la Torá, por más de que, y muy orgulloso de su creencia. Amén. Yo no creo conocer, Pablo, sinceramente me parece que vos tampoco, ningún judío que no esté orgulloso de ese judío, aunque ya quizás no crea en Dios, Sí. pero no le digas algo contra los judíos porque va a saltar mal.
Totalmente. ¿Sí? Sí. A veces hasta de forma violenta, quizás. Sí, Se ofende claro. muy feo. Sí. ¿Sí? Entonces, hay que comprender esa cultura. Porque es un pueblo que sobrevivió a tantas guerras, a tantas masacres, podemos nombrar miles, desde Egipto, los nazis, los persas, todos los pueblos de la antigüedad. ¿Y cómo sobrevivieron? Uno, bueno, por el poder de Dios, que siempre los protegió. Y otro punto, por esa unidad. En hebreo se dice Achdut y Koach, la unión hace la fuerza. Sí. El pueblo judío ha sido un pueblo unido históricamente, lo cual le permitió sobrevivir. ¿Sí? Amén. Han caído casi todos los imperios, el pueblo judío sigue en pie. Y no va a caer. Está escrito que será así. Va a ser salvo un remanente fiel. Sí, ¿sí? sí. Pero ese remanente va a ser salvo sí o sí porque ya está escrito. Así lo estableció el Señor. Sí. Entonces, me parece que son puntos sumamente importantes. Seguramente vamos a tener otros programas donde vamos a hablar, algunos ítems, como decíamos Pablo antes de la reunión en este programa, son para desarrollar cada ítem en un programa entero. Sí. Y quizás hasta hacer un Zoom. Y más también. Sí, y más también. Así que, si te parece, vamos a hacer lo siguiente, para descomprimir un poquito, porque bueno, Sí. son temáticas fuertes, Sí. pero hay que hablarlas, ¿sí? La palabra es que tenemos que hablar verdad. Entonces, vamos a ir a una tanda musical, vamos a escuchar una canción en hebreo que, bueno, justamente tiene que ver con lo que estamos hablando. Se llama en hebreo esta canción Am Israel Hay, que quiere decir el pueblo de Israel vive. Ahí está. Cuando le parece a nuestro operador, Pablo Galaoski, vamos con Am Israel Hay. Pausa musical, ya volvemos. Herederos de bendiciones, hijos de la promesa. Cada tribu de tu pueblo a su raíz regresa. Como árbol bien plantado, su fruto prospera. Como lluvia en su tiempo que trae riqueza. El pueblo de Israel vive, Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive, Am Israel Hay. Que se escuche, somos uno, Anagnu Echad. Somos todos un pueblo, hijos de Abraham. El pueblo de Israel vive, Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive, Am Israel Hay. Que se escuche, somos uno, Anagnu Echad. Somos todos un pueblo, hijos de Abraham. Se escucha, somos uno, hijos de Abraham. Se escucha, somos un pueblo, Am Israel Hay. Se escucha, somos uno, hijos de Abraham. Se escucha, somos un pueblo, Am Israel Hay. Somos un pueblo lleno de historia que con labios confiesa. Hemos sido agraciados con su amor que profesa. La bendición como nación en séptimo día reposa. Nos da su paz, nos da shalom de manera virtuosa. El pueblo de Israel vive, Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive, Am Israel Hay. Que se escuche, somos uno, Anagnu Echad. Somos todos un pueblo, hijos de Abraham. El pueblo de Israel vive, Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive, Am Israel Hay. Que se escuche, somos uno, Anagnu Echad. Somos todos un pueblo. Se escucha, somos uno, hijos de Abraham. Se escucha, somos un pueblo, Am Israel Hay. Se escucha, somos uno, hijos de Abraham. Se escucha, somos un pueblo, Am Israel Hay. Se escucha, somos uno, hijos de Abraham. Se escucha, somos un pueblo, Am Israel Hay. Se escucha, somos uno, hijos de Abraham. Se escucha, somos un pueblo, Am Israel Hay. Baruch haba b'shem Adonai. Israel Hay. Bendito el que viene en nombre de Adonai. El pueblo de Israel vive, Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive, Am Israel Hay. Que se escuche, somos uno, Anagnu Echad. Somos todos un pueblo, hijos de
somos uno, אנחנו אחד, somos todos un pueblo, בני אברהם. Bien, estamos aquí ya, tercer bloque de Somos Javerín. Bueno, han llegado algunos mensajes, veo aquí en el grupo. Si los querés mencionar, Pablo. Dale, Marce. En el grupo de WhatsApp de la comunidad, ¿no? Sí, sí, claro. Se comunicó Shirley de Costa Rica. Dice, Shalom, saludos a los Pablos y a ti, Marce. Importantísimo el tema de hoy. Gracias. Y también lo hizo Mari Carmen. Bendiciones, grupo. Saludos en la radio. Por fin me ha tocado escucharles. Fuerte abrazo. Shalom. Bien, bueno, saludo grande para Shirley, entonces para Shir y para Mari Carmen de México, Shir de Costa Rica. Bueno, recién estamos hablando, mirá vos, tenemos nuestro operador Pablo Galabowski, que ya es un amigo mío de hace muchos años, y vos te hiciste casi una relación de amistad, Pablo, Wildau, en este caso. Y bueno, él, claro, al operar está escuchando el programa, ¿no? Y claro. Y él es judío, no creyente en Yeshua, todavía vamos a decirlo, sí. Digo todavía, porque sabemos que en algún momento ya le va a llegar, pero sin embargo, obviamente es muy conocedor de la cultura judaica, y nos comentaba en esta tanda musical, y me dijo que quería que lo digamos al aire, que él estuvo yendo en un momento de chico a una comunidad judía ortodoxa, no creyente en Yeshua, sino ortodoxa judaica, y claro, bueno, vamos a aclarar, la palabra, en la comunidad siempre lo enseñamos, tiene 10 mandamientos, la palabra del Señor, y 613 preceptos. Y él nos comentaba que a su vez, como mencionamos antes, los ortodoxos le ponen más cargas, más reglas, más normas. Y Pablo mismo decía, se te hace muy pesado cumplir con eso. Sí. ¿Sí? Al punto que nos comentó un dato que yo no sabía, nunca lo había escuchado, que él a veces iba a las reuniones o a los servicios y notaba que la gente, de tantas reglas, tantas normas, se distraía y empezaban a hablar de otra cosa. Sí, bueno, se le hacía muy pesado llevar esa carga. Claro, es la misma crítica que les hizo Yeshua en su momento a los fariseos. A los fariseos, a las autoridades religiosas de la época. Es decir, ¿no? Ponen cargas que ni ustedes mismos cumplen. Ahí está. Bueno, eso pasó hace 2020 años. Sí, sí. Y sigue pasando ahora. Bueno, pero es genial tener una persona que lo vivió, ¿sí? Yo, a ver, alguna congregación ortodoxa habré ido 1 o 2 veces de curiosidad para conocer y no más que eso. Diferente es al quien que estuvo integrándola durante un tiempo un poco más prolongado, entonces ya sabe más cómo es el manejo. Ahora, vuelvo a decir, yo insisto que le admiro a estas personas el celo que tienen por la Torá. Lo admiro, sí. Porque muchas veces ni la gente creyente en Yeshua lo tiene. Hablo de judíos y gentiles, que creen en el Señor, cristianos, ¿sí? Que yo no digo que no amen al Señor, pero esta gente tiene un amor y unas ganas de esforzarse que a veces, lo dijimos antes, se van a excesos, ¿sí? Para el otro lado ya disparan, cosa que obviamente no es correcto. Igualmente vamos a decir, antes de pasar a los últimos ítems de la temática de hoy, que por más reglas que cumplamos, si no tengo amor, nada soy, ¿sí? Yo antes de comenzar el programa, Pablo, te comentaba de una congregación mesiánica donde estuve aquí, fui 4 meses nada más. La persona que lideraba, un pastor judío, sin dar nombres, muy teólogo, mucho conocimiento de la palabra. Cuando mi papá se enfermó y estuvo en un sanatorio muy importante interno y se moría, que los médicos decían que moría, y estuvo 2 veces en terapia intensiva, ni siquiera me mandó un mensaje para ver cómo está mi papá. ¿Sí? Y cuando yo se lo dije, y tenía un trato muy cercano con él, se ofendió y me cortó el teléfono. Fue mi último día en esa congregación. Dije, a mí no me importa que se sepa el Apocalipsis en hebreo de memoria, si después mi papá se está muriendo y ni siquiera me manda un mensaje para ver cómo está mi papá y cómo estoy yo. Porque era mi papá. ¿Entendés? Lo haría por cualquier persona, pero era mi papá. Y en ese momento uno tiene los nervios a flor de piel, Pablo. Sí. Porque estás esperando cualquier llamado que te digan, tu papá en terapia intensiva hoy murió, hoy mejoró, hoy empeoró. Y estás necesitado desesperadamente de tu líder espiritual que te dé aunque sea una palabra de aliento. Porque para eso están. Sí. Entonces, ¿de qué me sirve que se conozca toda la palabra de memoria y que sepa todos los verbos en hebreo si después, cuando las papas queman de verdad, la persona ni siquiera es capaz de mandarte un mensaje de texto, 2 líneas? Estamos orando por ustedes, algo. Sí. Eso a mí me sirvió para tratar de que no pase en la comunidad Javerín Tobim. Y vos sos testigo y la gente de la comunidad también. Cuando alguien tiene un problema de salud o lo que sea, enseguida estamos orando, le mandamos un mensaje, si podemos lo vamos a visitar. Bueno, estamos para eso, Pablo. Volvemos a algo que hablamos antes, ¿no? Uno aprende de todo, de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Todo sirve de aprendizaje. Exactamente, pero digo, el conocimiento es importante. La palabra dice, por falta de conocimiento perecerá mi pueblo. Pero también la palabra dice, si no tengo amor, nada soy.
Aunque conociera todas las lenguas, todos los dones angelicales, toda la profecía, si no tengo amor, nada soy. Y el amor no es hacer que está todo bien, porque las cosas hay que decirlas. Cuando las cosas se hacen mal hay que decirlo. Y cuando alguien hace algo que no es correcto hay que decírselo y hay que tratar de corregirlo. Obviamente se exhorta con amor. Pero amor es la esencia de todo. Si nosotros tenemos que definir al Señor en una sola palabra, entre todas las cualidades, es amor. Dios es amor, lo dice la palabra. ¿Sí? Todo lo demás tiene que girar y estar conectado a esa fuente. Amén. Si no, no entendimos de qué se trata lo básico. O sea, de nada sirve estar horas y horas enseñando, explicando cómo le predico al judío si yo primero no tengo amor. Primero el amor, después todo lo demás. Ahí está. ¿Sí? Sí. Aplaude, Pablo. Bien. Bueno, gracias, Pablo. Aplaude porque es amigo y me conoce, por eso. Lo hace, aplaude con amor. Bueno, vamos a desarrollar entonces los últimos 2 ítems que vamos a tocar esta noche. Vamos a repetir nuevamente la pregunta, que es el tópico de esta noche, que es ¿por qué muchos judíos no aceptan a Yeshua? El título del ítem número 7, Pablo, y este es un punto muy importante también, es por el mal uso de la simbología judía. Y esto lo he visto, sí, en forma testimonial, en forma presencial. En mi ex congregación, en la cual estuve más tiempo, casi 17 años, no lo olvido más, hubo una persona no judía que yo estaba sentadito atrás de él en el servicio, en el culto, se sentó, estaba con ojotas, con bermudas, y de repente sacó un talit. Yo lo miré y no lo podía creer. Y justo adelante mío se sentó. Sí. Y se lo puse y yo le toqué el hombro y le digo, mira, discúlpame, el talit es un manto sagrado. No te lo podés poner así vestido. O sea, no es una bufanda. ¿Sí? Sí. No me hizo caso, medio que se reía, una persona media irónica. Digo, por favor, sacate ese talit y si te lo querés poner, ponételo con la indumentaria que corresponde. No me hizo caso, fui a buscar a uno de los pastores. Para mi asombro, el pastor, en vez de decirle que por favor se lo saque, no me hizo caso ni siquiera. Dice, bueno, déjalo. Y me dice, oremos. ¿Qué oremos? Antes de decirle que está mal, ¿qué es lo que tiene que orar? Digo, si vos tenés, y me acuerdo le di este ejemplo, si vos tenés un bebé que se está por caer en un precipicio, ¿vas a orar o lo vas a buscar para que no se tire? Hay momentos que tenés que actuar como que tenés que orar. Sí. Viste que como soy yo, no me quedo quieto, fui a buscar a otro pastor más. Y ese pastor sí, se acercó, le dijo bien, agarró y tuvo que hacer caso y se lo sacó. Ahora, ¿qué voy con esta anécdota? Los símbolos son sagrados. Entonces, vos a veces ves cada barbaridad, ¿sí? En iglesias donde ponen una kipá y no saben ni qué es, ni cómo se usa, ni en qué momento se usa. Lo mismo con el talit, lo mismo con los símbolos, quizás menorá, el que vos quieras tomar. Obviamente los símbolos hay que usarlos, ¿sí? Y son bíblicos, y está en la palabra explicado en qué momento, cómo. La mitra, por ejemplo, que dice las vestiduras sacerdotales, es la kipá. El antecedente de la kipá. El antecedente. Era una especie de turbante que se usaba en ese momento, se fue achicando por un tema de comodidad, hoy es la kipá. Y la kipá representa que hasta aquí llego yo, y de aquí para arriba es Dios, o que esa es mi cobertura. ¿Sí? Entonces, tengo que saber que. Porque, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Cuando vos no lo sabés, y cuando vos te lo ponés por poner, o porque te parece que queda lindo, hay gente que ha dado su vida por los símbolos. Hay gente en la Shoah que por no afeitarse la barba con los nazis, los terminaron matando en el momento. Les pegaban un tiro. ¿Sí? Más allá de la barba, se usa o no se usa, ese es un tema que está también determinado en la palabra. Pero digo, la persona honró su creencia. Entonces es una falta de respeto que yo no tenga esa honra por símbolos que son sagrados. Sí. No estoy diciendo que no se usen. Sí, pero lo querés usar, tenés que saber cómo, sí, cuándo claro. y dónde. Si los usás, usalo con criterio. Exactamente. Porque eso también es un motivo que lamentablemente termina ofendiendo al pueblo judío. Sí. Porque ahí sí volvemos a lo mismo. Quizás, y acá estamos, bueno, no es casualidad, 3 personas judías. Somos 2 creyentes en Yeshua, Pablo todavía no, pero somos judíos. Ya sabemos que entramos a un templo y nos ponemos la kipá. Es automático. ¿Sí? Vamos a un cementerio judío y nos ponemos la kipá. Y silencio. Y entramos a escuchar la palabra y hay que escuchar y respetar. Y si no, te sacan del templo. ¿Sí? Entonces, claro, viene una persona judía, ese es otro punto que quizás no está acá, lo tratamos en otro momento, el tema de los excesos. ¡Aleluya! No hace falta hacer un show. Sí. Porque eso espanta al que no conoce eso. Volvemos a lo mismo. El gozo, sí, perfecto. Hay que gozarse, hay que deleitarse en el Señor. El gozo es nuestra fortaleza. Pero no hacer un show. Sí. ¿Sí? Amén. Eso también aleja a los judíos. Es un punto que hoy no lo habíamos anotado. Sí. Lo podemos agregar en este momento.
Bien, y el último punto, por lo menos para esta enseñanza que estamos viendo en el día de hoy, es, y esto es triste también, y esto aleja al pueblo judío de Yeshua, la gente que se hace pasar por judía y no lo es. Sí, Está lleno. sí. En Hispanoamérica está lleno. Sí, acá en Argentina por ahí no tanto, No tanto, acá no tanto. Acá se respeta más eso. pero sí en otros países. Creo que se respeta más porque la colectividad argentina, judía de Argentina es muy grande. Sí, Es la séptima en el mundo, primera en Sudamérica. Hay muchos judíos que viven en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba. sí, Entonces es más difícil la provocación porque van a reaccionar más rápidamente para sí, defenderlo, ¿no? sí, Pero, toma un poquito de agua. Esto está también en la palabra del Señor. a ver, Vamos a dar el sustento para este ítem. Gente que se hace pasar por judía y no lo es. sí, Y mirá lo que dice Apocalipsis, que quiere decir revelación, capítulo 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga, del templo judío, de Satanás, es Yeshua el que habla. sí, en este caso representado por el ángel, Sí, de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mirá qué grave, claro, ¿por qué? Porque el que dice que es judío y no lo es, está mintiendo. Y la palabra dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Sí. O sea que vos, por querer hacerte el judío sin serlo, podés poner en juego tu salvación. Mirá qué grave. ¿Sí? Y conozco muchísimos y sí, que dicen una cosa y... Porque, a ver, yo a veces entiendo que el entusiasmo en el pueblo gentil, en el pueblo cristiano, por justamente el amor genuino que hay por el amor por el pueblo judío, hace que uno quiera decir, uy, me gustaría ser judío, qué lindo que sería. sí, Pero también convengamos que quien determinó quién es judío y quién no es judío es el mismo Señor. ¿Sí? Sí. Y hay un pasaje que está mal tomado a veces, Pablo. A mí me lo explicó una vez justamente Yohanan, que vos lo llegaste a conocer, de Sí. Israel. Ese pasaje que dice, ya no hay judío, ya no hay griego. En ese mismo pasaje, que dice que no hay acepción de personas, también dice que no hay hombres ni mujeres. claro, cosa que Y no es verdad. Claro. Acá en la tierra, por ejemplo. Exacto. Por lo menos. Vos salís a la calle, ¿hay hombres y mujeres? Sí. Entonces también hay judíos y gentiles. Sí, El tema es que somos, lo que hay que hacer es interpretarlo con el discernimiento. Somos todos uno en el Señor, no hay acepción de personas, para el Señor somos lo mismo. sí, Pero sigue habiendo judíos, sigue habiendo gentiles. De hecho, nosotros escribimos un primer libro, que vos lo sabes muy bien, porque fuiste autor también, completos en el nombre de Yeshua. El judío acepta a Yeshua y no deja de ser judío. Es un judío completo, o un Sí. judío mesiánico. claro. Sí, pero bueno, es como vos decías, ¿no? Por ahí con ese fervor que tiene el gentil por el judaísmo, termina pasándose de revoluciones, pasándose de rosca y queriendo ser judío cuando no lo es. ¿No? Sí, pero vamos a volver, hoy estuve muchas veces citando el tema de la Shoah. Volvemos a ese punto. Yo lo digo porque lo he vivido en mi propia familia. Mi abuelo Ignacio, le llamaban Ignacio, en realidad se llama Isaac, él se puso justamente Ignacio porque por el antisemitismo que había cuando él vino a la Argentina, que era un nene, tenía creo que 8 años. Pablo lo llevó a conocer, me parece, el papá de mi mamá. Ignacio, sí, bien. Bueno, mi abuelo Ignacio, él era polaco de Varsovia, ¿sí? Donde Sí. fue el gueto. En la Segunda Guerra Mundial justamente hicieron el gueto de Varsovia, mataron muchísimos judíos allí. Él me había contado que eran 2 hermanos ellos, Sí, ¿sí? Quedó él solo, Pablo. Mataron los nazis a todos los hermanos, algunos en cámara de gas, algunos de distintas maneras. A una beba, me contó, le costaba hablar, se le ponían los ojos llorosos y con bronca. Una beba de 1 año y medio, entró un nazi en la casa y adelante la familia con la rodilla la partió en 2. tremendo. Terrible, Sí. ¿sí? Eso él era un nene, Sí, ¿sí? Entonces, ¿qué puede sentir un judío que vio que por ser judío te están matando a tu familia, cuando viene alguien que ni siquiera pasó un cuarto de lo que él vivió y dice, ahora yo soy judío porque me gusta? sí, Eso ofende, tenemos que entender, a ver, volvamos a la estrategia de Pablo. Con el judío soy judío. Yo tengo que entender, y es algo que enseñamos, lo tratamos de enseñar a la comunidad, no solo la palabra del Señor, sino, como vos bien decís muchas veces, Pablo, la cultura, el contexto, la idiosincrasia del pueblo. No es solo saber versículos de memoria. ¿Se entiende? sí, Porque si no, eso lo que hace, genera que una fuerte oposición cuando a la persona vos le predicás de Yeshua. Porque ya de por sí, el judío en su mente no es Yeshua, es Jesucristo. sí, Porque le enseñan eso desde muy chico. sí, A mí me enseñaron en la primaria hebrea, de hecho le dicen Yeshu,
En vez de Yeshua, Yeshu, que es como Sí. el despreciado. Sí. ¿Sí? Despectivo. Sí, Mm. de una manera despectiva lo mencionaba. Sí. Y vos te criás con esa historia. Yo me Claro. acuerdo, Pablo, que de chico, típico, llega la Navidad, que obviamente es todo erróneo y es una movida satánica en realidad, es toda una gran mentira. Y a veces miraba las películas, ¿no? Me daba intriga. Y cuando llegaba el momento de ver a Jesucristo crucificado, a mí me daba miedo. Sí. Porque me habían enseñado que ese era un impostor, que por culpa de ese, mucho pueblo judío murió. Eso es lo que te enseñan. Sí. Entonces, claro, vos llegás de grande con todo ese bagaje en la cabeza y te cuesta reconocer, al final, es Yeshua el Mesías de Israel. Ahí está. Y ahí lo vinculo con algo de lo que dije antes, ¿no? Es imposible para la gente volver 2000 años atrás y ver por sí mismo. Pero si eso llegara a pasar, se darían cuenta de que no es el panorama que pintaron después, ¿no? Que ahí van a ver que estaba Yeshua, solo con judíos, o casi todos judíos, predicándoles, y una parte de ese judaísmo aceptó su mensaje, y otra parte, entre los cuales estaban los fariseos y los religiosos, las autoridades religiosas, el judaísmo oficial, que no solo no lo aceptó, sino que encima lo mandó a crucificar. Bueno, si la persona que está hoy acá retrocede y ve por sí mismo ese panorama, obviamente para ellos cambia todo. Lo que pasa que, bueno, se encuentra con todo ese bagaje que fue recogiendo después, a través de los siglos. Pero bueno, ahí está de vuelta la misión nuestra, mostrarles todo eso que fueron desaprendiendo con el correr de los siglos, ¿no? Amén. Y justamente, bueno, vos hablaste de un término importantísimo que es la misión o el propósito que tenemos llevar adelante. Y quiero decirte a todo aquel que está detrás de la radio, del otro lado del chat, de la computadora, de los distintos dispositivos electrónicos escuchando, del YouTube, que si estás escuchando este programa seguramente es porque Dios te movilizó a escucharlo. ¿Sí? Seas de la comunidad Javerín Tobim o no, hay una tarea a realizar que es ir al judío primeramente y también al griego. Ese es un orden bíblico establecido para predicar. Entonces, en definitiva, estas charlas, estas conversaciones, estas enseñanzas, lo que tienden es a prepararnos y a entender por qué los judíos no aceptan a Yeshua, cómo hacemos para que sí lo acepten. Y tenemos una tarea muy grande y muy difícil por delante. Pero es una tarea maravillosa. Y el que nos escogió para realizar es el mismo Señor. Amén. Y si Él nos respalda y si Él prometió, Él lo va a hacer. Amén. ¿Sí? Entonces, Él mismo nos va a ayudar y nos va a dar las herramientas para hacerlo. Sea judío o sea gentil, la tarea es la misma. Ir y predicar de la palabra del Señor. ¿En qué orden? Al judío primeramente y también al griego. Listo. Y por eso estamos convocados. Así que, bueno, creo que hemos tenido un programa bastante profundo, Pablo. Sí. No son temáticas fáciles de abordar, No. pero son totalmente necesarias. Si yo tengo que... Esto es como analizar un poco la fuerza del otro, ¿sí? Lo que la palabra dice, en la guerra yo tengo que evaluar, estamos en guerra espiritual. Sí. Entonces tengo que analizar con qué armas tengo y cuál es la oposición que voy a tener del otro lado y cuáles son los puntos por los cuales yo también puedo llegar a acceder más fácilmente para lograr en definitiva el resultado que el Señor en primer lugar está buscando y que nos ha llamado por su gracia a nosotros como instrumentos para llevarlo adelante. Así es. ¿Sí? Sí, sí. Bien, con esta idea entonces vamos cerrando el programa de hoy. Bueno, un gran abrazo a Pablo Galagowski en la operación. Muchas gracias, Pablo, por tu testimonio. Realmente fue muy valioso. Bueno, Pablo Guildar, como siempre, un placer Igualmente, haber compartido Marce. este programa con vos. Nos despedimos con el tema que siempre cerramos este programa, Somos Javerín, que es el de Barak y el de Alex Campos. El Mashiach Yeshua dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gracias, nos vemos en la próxima. Shalom. Dilo conmigo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir.
canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré de día y noche adoro.